¿Te ha pasado que cuando mueves una configuración, en lugar de mejorar, empeora tu puntería? Aunque no lo creas, modificar el campo de visión y los FPS o se ve al apuntar afecta la sensibilidad. Hoy te traigo 5 configuraciones que debes activar y trucos que seguramente no sabías. Por ejemplo, se puede usar el Goliath con un arma en la mano y correr en la partida. Pero si quieres lanzar tu granada de esta manera, activa esto. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les quiero compartir algunos consejos que hacen los pro y trucos interesantes que no mucha gente conoce. Antes de continuar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Dicho esto, ahora sí pasemos directamente con el video para saber cuáles son los trucos y configuraciones que nos van a ayudar. Voy a empezar con una configuración muy importante y es acerca del sonido de las armas. Algunas armas de colaboración, ya sea gratuitas o de paga, cuentan con su propia voz y aunque al principio esto puede ser bastante bueno, es una desventaja. El arma se la pasa hablando casi toda la partida y eso suele ser muy molesto, pero no solo eso, tampoco te deja escuchar muy bien los pasos de los enemigos. En modos tácticos es donde más se va a notar, pero tranquilo ya que existe una configuración para quitar este molesto ruido. Abajo en configuraciones de sonidos y gráficos veremos una opción que se llama frecuencia cambio de arma, lo vamos a desactivar. Además de eso, también te recomiendo que desactives frecuencia recargando. Con esta configuración desactivada, ahora nuestra arma no se la pasará hablando y será mucho más cómodo al jugar. Entiendo que algunos no quieran quitarle la voz del arma y es completamente normal ya que es una característica bastante guapa. Y si tú eres uno de ellos, se puede hacer lo siguiente, no lo desactives, simplemente pon lo que sea abajo para que de esta manera no hable todo el tiempo. En ajustes básicos hay una opción que se llama lanzamiento rápido de granada y mucha gente tiene activa. Esto lo que hace es que una vez tengas la granada en la mano, lo lanzarás de inmediato sin tiempo de espera. La mayoría de profesionales desactivan esta opción y te voy a decir la razón. Con esta opción desactivada podrás cargar la granada y tirarla justamente cuando vaya a estallar. Con esto logras tiros perfectos en lugares específicos donde sabes que los enemigos van a pasar. Pero además de los spots existe otra técnica con la granada que mucha gente no conoce y de hecho es mucho mejor. A veces los enemigos se esconden demasiado bien en habitaciones secretas y si tu arma no atraviesa paredes se te puede complicar. Lanzar una granada si vienes del lado correcto suele ser fácil, pero si vienes por el lado contrario cambia todo. Puedes intentar hacer que la granada rebote y que entre donde está tu enemigo, pero hacerlo en paredes lisas es muy difícil. Aquí lo que se puede hacer es tirarlo justamente en los marcos de las ventanas y las puertas ya que el rebote es perfecto. Por eso te recomendé que desactives la opción de lanzamiento rápido para que ahora puedas lanzar granadas a cualquier punto desde cualquier sitio. Es ideal para cualquier modo, pero en buscar y destruir suele ser más fácil porque no tienen trophy por miedo a que los detecten. Si eres de los que se la pasan cambiando su configuración a cada rato, déjame decirte que estás cometiendo un error. Algunas configuraciones son tan importantes que afectan tu jugabilidad. La primera es el campo de visión, no es recomendable que lo estés cambiando a cada momento. Y es que si el campo de visión es bajo, el zoom será mucho menos en comparación cuando lo tienes muy alto. Lo ideal es tenerlo en un punto medio, pero no es recomendable cambiarlo a cada rato porque afecta la sensación de sensibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues aunque la sensibilidad sea la misma, se va a sentir diferente porque el zoom es distinto. Eso tómalo en cuenta cuando quieras hacer modificaciones. Otro ajuste que puede hacer que tu juego se sienta diferente son los FPS o cuadros por segundo. Si estás acostumbrado a jugar a cierta cantidad de FPS y después lo cambias, evidentemente se va a reflejar. No es tan común como el de campo de visión, pero igual te lo comento. La tercera configuración que afectará la sensación de sensibilidad es sincronizar CB al apuntar con la mira. Esta es la configuración que hace que tu arma no tenga tanto zoom y tengas más visión, pero como sabemos también tiene sus desventajas. Lo mejor es que si vas a mover esas configuraciones lo hagas antes de ajustar tu sensibilidad perfecta. De esta manera te aseguras que antes de mover parámetros lo hagas de acuerdo a tu campo de visión, FPS y CB. Aunque seguramente muchos ya lo saben, el personaje en el juego no se puede deslizar infinitamente. Lo que pasa es que si lo haces muy seguido, el personaje simplemente se va a cansar. Algunas ventajas como el estabilizador ayudan a que te deslices mucho más, aunque eso sí reduce tu velocidad. Con armas livianas merece mucho la pena ya que te deslizas mucho mejor y si lo combinas con saltos y haces unas pequeñas pausas apenas se va a notar. También conviene que uses el comodín doble ventaja roja, en el primer espacio poner peso ligero y en el segundo el estabilizador.
error. Evidentemente eso conviene mucho mejor para la gente que le gusta ir de forma muy agresiva, ya que los deslizados son constantes, pero uno normal no creo que merezca tanto la pena. Los deslizados son mínimos. Un consejo importante para Battle Royale es que cuando debas subir escaleras y tienes un enemigo en la parte de arriba, no termines de subirlas. Está claro que si te asomas o simplemente subes, el enemigo te va a eliminar. Si tienes una clase que te permita subir hasta arriba de forma instantánea, creo que no tendrás ningún problema, el detalle está en cuando no lo tienes. En este caso, antes de que te asomes, vas a pegar un salto y apuntar para impactar a tu enemigo. Así de sencillo, puedes eliminar a un enemigo que está esperándote arriba en las escaleras, que de hecho es muy común, pero te digo, calcula el tiempo para que te asomes exactamente. Pero sobre todo, antes de subir escaleras, siempre lleva tu arma en la mano. Para este siguiente truco ocuparemos al Goliath y una granada de fragmentación. El truco lo vi en varios clips de TikTok, no sé quién sea el primero que lo subió, pero te comento que solo te lo muestro como demostración. Lo que haremos es lo siguiente, sacaremos al Goliath y lo vamos a lanzar de forma normal. Después lo que haremos mientras esperamos es ponernos la granada de fragmentación y lo vamos a lanzar a nuestros pies. La idea es que la granada no se elimine para que de esta manera volvamos a aparecer. Una vez aparecemos, nos vamos directamente al Goliath y pon atención porque esto es un poco complicado. Le tenemos que dar a la barrita de activar y antes de que la barra se llene, le damos atrás o en botón de configuraciones y nos vamos a un armero. Si todo sale correcto, vas a ver que ahora te va a permitir cambiar de arma y aquí eliges la que más te guste. Aparentemente no cambió nada, pero estás equivocado. Tienes la vida y resistencia del Goliath, pero también te puedes deslizar, saltar y disparar. Esto está demasiado loco, es muy difícil que te eliminen porque claro, aguantas un montón de disparos. Como dije antes, esto se los muestro solamente como curiosidad, ya que evidentemente es un bug, es decir, no es una mecánica que está en el juego. Hay mucha gente que no sabe que si te deslizas y pegas en una pared, tu personaje gana impulso. Ese impulso lo usa mucha gente pro para que de esta manera sea más difícil impactarle balas. Ya sea para rushar o simplemente para escapar, definitivamente este movimiento es una joya. Aquí lo puedes ver en partida, lo que te recomiendo es que lo practiques bien en el campo de entrenamiento. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos tips. Si el video te gustó, considera darle me gusta y suscribirte para que de esta manera no te pierdas el siguiente. Agradezco a la gente que llegó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima en otro próximo video.